Bueno, hoy vamos a hablar de otitis media aguda, que no es más que la consecuencia muchas veces de la otitis media con efusión que hemos visto en la clase previa. Y también recuerden que la otitis media con efusión es el origen usual de la otitis media crónica también. Esto quiere decir que si ustedes ven este cuadro, el eje de todas estas patologías, todas estas enfermedades, es la otitis media con efusión. Esa efusión, como dijimos al principio, puede ser serosa, la otitis media secretora, puede ser mucoide cuando se va expresando porque pasa el tiempo, o en algún momento puede contaminarse en la parte alta y terminar en una otitis media aguda purulenta. Otitis media purulenta o otitis media aguda son sinónimos, ¿de acuerdo? Todo este cuadro, cualquiera de esas otitis que están en el centro de la imagen, en azul, pueden ir hacia cuatro grandes tipos de resoluciones. La primera es la resolución espontánea. Quiere decir que el paciente solo, con sus defensas, puede curar estos procesos sin necesidad de recurrir a ningún tratamiento. Esto es muy discutible, pero es discutible en cuanto a la cantidad de pacientes que logra esta cuestión, pero siempre es superior al 50%. Pero el otro 50%, ¿qué es lo que puede sufrir? Y puede pasar a una otitis media crónica en roja, que ya les mencioné que será para las clases venideras, pero la otitis media crónica sin duda es una secuela definitiva sobre el proceso de amplificación que tiene el oído medio porque se rompe el tímpano y seguramente hay trastornos en la movilidad de los huesecillos. Cuando no, puede ser una otitis media crónica que tenga infección o supuración permanente. Otro gran grupo pasa a tener secuelas, como puede ser una perforación timpánica, o sea, el oído no está activo, no está supurando, pero sí tiene secuelas como es la perforación timpánica que requerirá posiblemente de alguna maniobra quirúrgica, de alguna cirugía, una meningoplastia o una tímpanoplastía para solucionar este problema, esta secuela. Finalmente, y abajo en amarillo pueden ver la otitis media silenciosa, que es un cuadro que describió el doctor Paparella en Estados Unidos, que habla de que la mayoría de estos pacientes que tienen sobre todo otitis media con efusión, ya sea serosa o mucoide, no se quejan, porque al no haber dolor no se quejan, entonces esto pasa a ser una otitis media silenciosa que termina en alguno de los dos cuadros que ven a sus costados, o sea, o la otitis media crónica o la otitis secuelar. ¿De acuerdo? La única que da síntomas es sin duda la otitis media purulenta porque ha sido contaminada por bacterias y es lo que denominamos la otitis media aguda, que es lo que vamos a hablar en esta oportunidad. ¿Cuáles son los factores predisponentes para sufrir de otitis medias a repetición? Este es un trabajo, son metaanálisis los que les voy a mostrar, hecho en Finlandia, que son muy viejos, pero que son muy significativos porque nada ha cambiado al respecto. Las guarderías son muy importantes para el contagio de la otitis media aguda. La guardería en donde el niño debe salir de su casa. Por eso, en los países desarrollados se diferencia entre una guardería outside, como dice ahí, o inside. En los países desarrollados muchas veces manda el Estado a alguien que cuide a su niño mientras usted va a trabajar y su niño está enfermo, a los fines de no contagiar a los demás. En nuestro caso esto no es la realidad, entonces lo que tenemos nosotros son guarderías afuera de casa, donde van los niños, donde dejamos a nuestros niños y están en contacto con otros 20 o 30 niños de su misma edad, que seguramente alguno está con un poco de mocos, un proceso rinosinusal o rinoadenoideo y termina siendo un factor de predisposición muy importante. El segundo elemento son la presencia de padres fumadores. Todos sabemos que el tabaco es muy dañino para muchas cosas, pero concretamente aquí el cigarrillo lo que genera es más ni menos que una disminución del barrido mucociliar de todo el árbol respiratorio alto y bajo. El árbol respiratorio alto, o sea, la nariz y los senos paranasales, tienen a través de la trompa de Eustaquio conexión directa con el oído medio, razón por la cual si un niño está sometido o vive en un hogar donde sus padres fuman,
es un fumador pasivo y por lo tanto va a tener trastornos del barrido mucociliar, por lo tanto va a tener más resfríos, más adenoiditis y más otitis medias. El tercer punto fue mencionado: la lactancia materna menor a 3 meses es un factor claramente predisponente para cualquier infección de la vía respiratoria, alta o baja, razón por la cual siempre debemos aconsejar que la lactancia materna debe superar los 3 meses. Lo ideal, no hay un número ideal, pero si se puede llegar a 9 meses de lactancia materna sería como lo que mejor le haría al bebé, porque saben que al principio la lactancia materna, entre tantas cosas, pasa anticuerpos de la mamá directamente al niño, cuando el niño todavía no los puede formar, además de todos los beneficios desde el punto de vista afectivo que tiene la lactancia materna. Finalmente, el uso de chupete está casi contraindicado porque el chupete no hace más que ejercer presión negativa sobre la cavidad del oído medio y es una especie de aspiradora hacia el oído medio de las secreciones que pudiera tener el niño en la nariz. Este es otro método de análisis hecho muy cerquita de aquí, en el sur de Brasil, en Porto Alegre, por el doctor Lubian Caneto, y es importante porque suma otro factor, no solo los factores predisponentes que ya mencionamos y vamos a repetir, sino cuáles son las asociaciones comórbidas que predisponen a que un niño tenga otitis a repetición. La primera es la alergia. Los niños alérgicos tienen muchísimas más posibilidades de enfermarse de cualquier patología de vía respiratoria alta que quien no lo tiene. El alérgico se defiende mal. Segundo, las anormalidades craneofaciales, algo hemos visto en la clase de otitis media con efusión y estamos hablando de los mismos mecanismos. Un niño que tiene platisbacia, o sea que por su malformación craneofacial, síndrome de Down, síndrome de Pierre-Robin o, por ejemplo, en un fisurado alveolo palatino, hacen que la trompa de ese niño sea completamente permeable o disfuncione y puede enfermarse más seguido. El reflujo gastroesofágico es desde hace ya mucho tiempo considerado como un factor muy importante para que los gérmenes de la nariz lleguen al oído. Esto es muy importante si ustedes tienen en cuenta cómo habitualmente toma el mamadero un bebé tirado en su cuna con la cabeza apoyada sobre el colchón. Entonces tiene mucho más bajo el oído medio, la trompa, que la boca. Entonces apenas se ahoga, ese líquido que hay en la boca va a refluir hacia el oído medio. Y los chicos que tienen reflujo gastroesofágico, porque vuelve su contenido gastroesofágico hacia la cavidad oral, puede llegar vía trompa al oído medio. Finalmente, también mencionado en otitis media con efusión, el grado adenoideo es muy importante porque la adenoides no solo tapa la trompa de Eustaquio, sino que además por la cantidad de gérmenes que tiene una adenoides hace que sea una fuente constante de envío de bacterias hacia el oído medio. Con respecto a los factores predisponentes, no son muy diferentes a los que vimos previamente del estudio finlandés. Las infecciones recurrentes en vía respiratoria superior, ir a guardería. Una familia numerosa es exactamente igual que ir a una guardería todo el día, porque hay muchos miembros y eso hace que nos podamos contagiar con más facilidad. La presencia de fumadores en la casa, lo que hace que el niño sea un fumador pasivo. La escasa lactancia materna, menos de 3 meses. Y el uso de chupete predispone, mejor dicho, a sufrir de esta enfermedad. Los mecanismos por los cuales las vías hacen que un germen que normalmente está fuera del oído medio llegue al oído medio son 4. La vía tubárica, la trompa de Eustaquio, es por lejos la más frecuente, ya que ustedes saben que la trompa en el niño es más horizontal, es más corta y más permeable que en el adulto. Por eso es una enfermedad predominantemente de niños pequeños o en edad escolar. La segunda es la vía hemática, quiere decir que hay enfermedades que comprometen todo el estado general del niño, como es el sarampión, y como hay una viremia, porque el sarampión está en todo el torrente circulatorio, puede llegar a través de los vasos que llegan al oído y generar una otitis media aguda.
Son raras, pero existen. La vía del conducto auditivo externo es solo viable cuando el conducto auditivo externo nos permite que el germen que está por fuera ingrese al oído medio. Para esto es necesario e indispensable tener una perforación de tímpano previa, si no, no es posible esta vía. Y finalmente la vía meningia quiere decir que cualquier niño que tiene una meningitis puede terminar con una otitis media. Ahora sí, lo que predomina es el cuadro meningio, por supuesto, porque ese es el que compromete la vida, razón por la cual muchas veces nos olvidamos de la otitis, pero a la inversa también puede ser que una otitis termine en una meningitis. Finalmente, la trompa de Eustaquio, por estos tres mecanismos que están viendo, los mecanismos tubáricos, puede terminar en que un germen que estaba en la rinofaringe termine en el oído medio. Y esos mecanismos son tres: la aspiración, el reflujo y la insuflación. La aspiración es muy simple. Cuando se tapa una trompa, el oxígeno que hay en el oído medio se va reabsorbiendo y empieza a haber presión negativa. Esa presión negativa en el oído medio funciona como una aspiradora a los fines de que esa presión negativa chupe una gota de moco que estaba en la rinofaringe, y apenas se abre la trompa por una deglución o lo que fuera, esa gota ingresa al oído medio y lleva todos los gérmenes que van a producir la otitis media aguda. El segundo mecanismo es el reflujo, ya algo se explicó en esta misma clase, que el reflujo no es más ni menos que el líquido tanto gastroesofágico o líquidos que estamos tomando, que por la posición vuelven a la rinofaringe, y de la rinofaringe vía la trompa, en algún momento cuando se abre la trompa, pasan al oído medio. No es muy frecuente, pero es importante tenerlo en cuenta. Y finalmente la insuflación. Esto también se llama fenómeno de Toynbee, y el fenómeno de Toynbee lo único que hace es que cuando ustedes tragan, degluten, bostezan con la nariz tapada, se va a producir una presión positiva en la rinofaringe que va a va a insuflar gérmenes en el oído medio. Esto es muy fácil de hacer. Por favor, tápense todos la nariz con una mano y traten de deglutir con la nariz tapada con sus dedos. Van a ver que cuando degluten, en el oído se produce una insuflación del mismo. Eso quiere decir que si tuvieran gérmenes en la rinofaringe en ese momento, fácilmente pasarían al oído medio. Es el fenómeno más común por el cual durante un resfrío un niño termina con una otitis media aguda. La otitis media aguda tiene etapas, dos etapas principalmente, la de congestión y la de exudación. El relato típico de estos niños es que están durante un día con un gran proceso rinosinusal, o sea, un gran resfriado, llenos de moco, pero durante el día no pasa de eso. A la noche se van a acostar por el calor de la cama, por la posición que tienen. Estos niños tragan, hacen el fenómeno de Toynbee o hacen la aspiración, y de repente ese germen que estaba en el oído medio, en la rinofaringe, termina en el oído medio. Ahí se empieza a multiplicar y por el calor que les dije se multiplica rápidamente, generando mucho pus en el oído medio y una gran presión sobre el tímpano. Entonces, el relato típico es que ese niño que tiene un proceso rinosinusal durante el día se acuesta y a las 3 o 4 de la mañana empieza con un llanto muy intenso e insoportable por el dolor que ocasiona esa presión de pus sobre la pared del tímpano. En ese caso, el paciente va a tener un intenso dolor que se llama otodinia u otalgia, y va a tener hipoacusia porque tiene todo el oído medio ocupado de secreciones. Una vez que este proceso se instaló, durante unos días prolifera la infección bacteriana hasta que el cuerpo empieza a dominarla, y cuando empieza a dominarla, lo primero que hace, toda la presión de pus va a romper el tímpano. Cuando rompe el tímpano, empieza la etapa exudativa, o sea, sale pus del oído, y ese síntoma se llama otorrea, pero alivia inmediatamente el dolor, porque el dolor era producto de la presión sobre el tímpano. Entonces, cambiamos la otodinia u otalgia por la otorrea, empieza a supurar pus por el conducto auditivo externo, pero la hipoacusia ahora ya no es por la ocupación del oído medio, sino que es producto de la perforación timpánica que tiene el niño.
Finalmente, cuando el cuerpo logra controlar esta infección, el tímpano empieza a cicatrizar y se hace habitualmente lo que se llama una restitución ad integrum, que no es más ni menos que la cicatrización del tímpano perforado y se terminó el problema. Esto, que decimos así muy fácil que sería la resolución espontánea, no se da lamentablemente en la mayoría de los pacientes actualmente, producto de tantos factores que intervienen en la vida actual, como son la resistencia bacteriana, niños que sus defensas no son las mejores, y la falta de cuidado por parte de los progenitores, los maestros y el medio en general. Esto es solamente para que recuerden cómo es un tímpano normal y cómo se lo ve en una etapa congestiva. En la etapa congestiva lo que van a ver es esto, una gran congestión rojiza, ajamonada, que todos los vasos van hacia el humbo, o sea, hacia el ombligo, que es marcado por la punta del mango del martillo, y congestionan este tímpano. Y ustedes ven incluso en la segunda imagen, la de la derecha, como la presión del pus genera ese intenso dolor que tiene el paciente que lo hace insoportable y se traduce, si son muy chiquitos, en llanto. Pero después de esto dijimos que tanta presión rompe el tímpano y termina haciendo una perforación. Aquí ven dos perforaciones que ni más ni menos nos están demostrando que estamos en la etapa supurativa. Dejó de doler porque no hay más presión sobre el tímpano, pero empezó a supurar porque la presión rompió el mismo. En esta etapa la otorrea siempre es purulenta, o sea, la salida de pus por el conducto auditivo externo es purulenta, el dolor calma y la hipoacusia es debido a que tenemos un agujero en nuestro tímpano y el mismo no vibra como corresponde. Bacteriológicamente hablando, podemos hablar de la tríada infernal o también podría ser, jugando con las palabras, la tríada invernal, porque lamentablemente son mucho más frecuentes en invierno los procesos respiratorios de vía superior. Entonces van a ver que entre el Streptoneumoniae, que se llama neumococo comúnmente, el Haemophilus influenza y la Moraxella catarrhalis, se llevan ni más ni menos que el 90-91% de la causalidad en esta otitis media aguda. Son los mismos gérmenes que dan una rinitis o una rinosinusitis aguda en los niños, porque este es el verdadero comienzo de una otitis media aguda. Este trío infernal o trío invernal, como les mencioné, es muy frecuente, como están viendo, 90% de los casos, y tienen tratamientos específicos, pero también hay que decirlo, tienen un índice de resistencia bacteriana al tratamiento antibiótico que se va elevando década a década. Por lo tanto, el tratamiento en orden de elección sería en primera instancia la amoxicilina en una dosis muy alta, porque los neumococos son resistentes a amoxicilina por concentración inhibitoria mínima. Esto quiere decir que necesitamos una dosis mínima muy alta para poder vencer a un neumococo. En caso de que tengamos Haemophilus influenza o Moraxella catarrhalis, que son productores de una enzima que bloquea el uso de la amoxicilina y lo hace resistente, lo que se recomienda es la amoxicilina con el ácido clavulánico, que a la misma dosis es activo principalmente, como les decía, en Haemophilus influenza y en Moraxella catarrhalis. Los macrólidos, la eritromicina, la claritromicina, solo son recomendados cuando el paciente es alérgico a la penicilina y no puede usar ni amoxicilina ni amoxiclavulánico. Y finalmente, en los casos que no podemos ganarle con las amoxicilinas ni los macrólidos, la opción es una cefalosporina de tercera generación llamada ceftriaxona, que la única desgracia que tiene para el niño es que es solamente inyectable y que obviamente va a molestar bastante al niño y a la familia, pero es la única forma de poder ganarle a un neumococo resistente. La dosis es alta, es de 100 miligramos por kilo, y se puede llegar a colocar hasta 2 veces por día. Una vez que pasó o hicimos el tratamiento médico y no tuvimos la posibilidad de revertir el cuadro, necesitamos hacer lo que se llama una miringotomía o paracentesis. La miringotomía o paracentesis no es más ni menos que una punción de tímpano que se hace en los cuadrantes inferiores del tímpano a los fines de que se produzca el drenaje de toda esa colección purulenta que es la que está infectando al mismo. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta en un niño distrófico, o sea, un niño que está
malnutrido o desnutrido, cosa que lamentablemente en nuestro país no es para nada infrecuente, aunque se lo niegue por todos lados. En ese niño distrófico, tener una otitis media aguda funciona como un absceso paracerebral porque está al lado de las meninges y puede escaparse a hacer una meningitis y terminar con la vida del paciente. En los niños inmunodeprimidos o inmunosuprimidos, o sea, un niño que se le ha dado medicación para bajar sus defensas, por ejemplo, porque es un trasplantado de médula o un trasplantado renal o trasplante de cualquier tipo, es un inmunosuprimido. Mientras que inmunodeprimido es que está cursando alguna otra enfermedad que lo lleva a no tener las defensas adecuadas. La otra enfermedad que más frecuentemente en la Argentina inmunodeprime a un niño es la falta de ingesta de proteínas. Y esto es la mala nutrición, no es desnutrición, es mala nutrición. Muchas veces vemos niños muy gorditos que aparentemente son muy saludables, pero es que todo el día comen harinas o derivados de las harinas, como son por ejemplo las pastas, los criollos, los panes, las tortas, fideos, lo que es más barato lamentablemente porque la situación socioeconómica nos permite comprar esto, más fácil que comprar carne. Las proteínas están virtualmente, casi con exclusividad en las carnes, también los hay obviamente en los vegetales, pero en menor medida. Entonces hay inmunodeprimidos producto de una mala alimentación que le damos a estos niños. Y hay otros miles de causas que son otras enfermedades como el HIV, la diabetes y muchas más. Ante la presencia de complicaciones, el tratamiento debe ser siempre la antibiótico terapia y la punción del tímpano para drenar las secreciones que hay en el oído medio. Y finalmente, cuando uno da un tratamiento, lo observa el paciente 48 horas después y no ha mejorado. En estos casos, sí o sí, el paciente debe ser punzado para drenar ese tímpano y cambiado de medicación porque seguramente estamos frente a la presencia de una resistencia bacteriana. En definitiva, esto es un algoritmo para saber qué hacer en un niño que tiene una otitis media aguda, si es menor de 2 años o no, y cómo podemos ir controlando los síntomas en una de las líneas y viendo que si se complica o no mejora, por esto de la resolución espontánea que les mencioné, instituir el tratamiento antibiótico, la antibiótico-terapia, y ver si tiene factores de riesgo para ver si directamente largamos con una amoxicilina de primera elección o vamos con un antibiótico de segunda línea como puede ser la ceftriaxona. Y cuando se considera que el cuadro no está superado y debe ser derivado al especialista para su tratamiento. Esto era todo lo que queríamos decir. Recuerden siempre como conclusión que es muy frecuente la otitis media aguda en los niños, pero muy, muy frecuente. Y lamentablemente quien tiene una otitis media aguda la va a tener más de una vez porque la posibilidad de recidiva del cuadro es alta. Para que tengan como claves y puedan leer un poco más, recuerden que es importante el examen físico y audiológico en la otopatía secretora porque es una patología predisponente a la otitis media aguda. Lean también acerca de las complicaciones de los tubos de ventilación que mencionamos en la primera parte de esta clase, que es la otitis media secretora. Hay que saber muy bien cuáles son las diferencias entre la trompa de Eustaquio de un niño y un adulto y por qué ahí está la razón que un niño tenga muchas otitis y un adulto no. ¿Cuál es la tríada infernal en cuanto a la bacteriología? ¿Por qué lleva este nombre? Y cuáles son los actuales desafíos en el abordaje de la otitis media aguda, dependiendo más que nada de la resistencia bacteriana. Finalmente, que será lo que viene después, si esto deja secuelas, cuáles son y cómo debemos abordarlas. Muchas gracias.